Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar, déjenme darles un aviso. Mañana no tendremos devocional, ya que el domingo será nuestro primer servicio del año. Así es de que estén muy atentos y aprovechen para resumir, para reescuchar los devocionales que hemos estado estudiando, los estudios, para lo que veremos el domingo. Ya al final sabrán el tema que tocaremos el domingo, que estudiaremos juntos, y, y de verdad que es una palabra donde el Señor nos va a confrontar, a edificar, a restaurar muchas áreas que tenemos todavía pendientes. Porque recuerden que nuestro caminar, nuestro peregrinar en este mundo no termina hasta que morimos. Y yo espero de que de verdad estén estudiando a conciencia los estudios. No son estudios fáciles ni de escuchar, ni de preparar, ni de exponer, porque son 100% de la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Ayer estudiamos acerca de la carne y de la salvación, y hoy enfocaremos en el creyente carnal. Pablo dice que todos los creyentes pueden ser llenos con el Espíritu Santo en el momento de creer y en el bautismo, en Hechos 9, 17 y 18, pero por desgracia, muchos aún están controlados por la carne, como si no hubieran muerto y resucitado. Y estos son los que no han creído de verdad en el hecho consumado de la muerte y la resurrección de Cristo. Por ellos no ha obrado sinceramente el llamamiento del Espíritu Santo a seguir el principio de la muerte y la resurrección según la obra consumada de Cristo, porque ya han muerto y han sido resucitados, y según su responsabilidad como creyentes, deberían morir al yo y vivir para Dios, pero en la práctica no lo hacen. Estos creyentes pueden ser considerados anormales. Sin embargo, no debemos pensar que esa anormalidad es exclusiva de nuestro tiempo. Hace mucho tiempo, el apóstol Pablo, él se había encontrado con una situación semejante entre los creyentes, los cristianos de Corinto. Él les dijo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, pero yo, hermanos, no podía dirigirme a vosotros como a hombres espirituales, sino como a hombres de la carne, como a niños en Cristo. Os alimenté con leche, no con comida sólida, porque no estabais preparados para eso, e incluso aún no están preparados, porque aún son de la carne, porque mientras haya celos y discusiones entre ustedes, ¿no son acaso de la carne y se comportan como hombres corrientes? Aquí el apóstol divide a todos los cristianos en dos clases, los espirituales y los carnales. Los cristianos espirituales no tienen nada de extraordinario, son simplemente normales. Son los carnales los que se salen de lo normal, los que son anormales. Los de Corinto eran cristianos de veras, pero eran carnales, no espirituales. Y en este capítulo Pablo afirma 3 veces que eran hombres carnales. Por la sabiduría recibida del Espíritu Santo, el apóstol comprendía que tenían que identificarlos antes de poder ofrecerles el mensaje que necesitaban. La regeneración bíblica es un nacimiento por el que la parte más íntima del ser del hombre, el espíritu, profundamente oculto, es renovada y habitada por el Espíritu de Dios. Pero debe pasar un tiempo hasta que el poder de esta vida nueva alcance el exterior, o sea, hasta que se extienda desde el centro hasta toda la circunferencia. Por eso no podemos esperar encontrar la fuerza de los creyentes nuevos, ni la experiencia de los creyentes ya maduros manifestadas en la vida de un niño en Cristo. Aunque un creyente recién nacido pueda comportarse fielmente amando al Señor y distinguiéndose con su celo, aún necesita tiempo para tener ocasión de saber más de la maldad del pecado y del yo, y para saber más de la voluntad de Dios y de los mismos caminos del Espíritu. Por mucho que pueda amar al Señor o amar la verdad,
Este nuevo creyente aún anda en el mundo de los sentimientos y los pensamientos y aún no ha sido probado ni refinado con fuego. Un cristiano recién nacido no puede evitar ser carnal. Aunque esté lleno del Espíritu Santo, aún así no conoce a la carne. Pero ¿cómo puede alguien ser liberado de las obras de la carne si no reconoce que esas obras nacen de la carne? Por eso, considerando su auténtica condición, los cristianos que son niños recién nacidos son en general de la carne. La Biblia no espera que los nuevos cristianos sean espirituales instantáneamente, pero si después de muchos años siguen siendo niños, pues entonces su situación es verdaderamente muy lamentable. Pablo mismo dice a los corintios que los había tratado como hombres de la carne al principio porque eran niños recién nacidos en Cristo y que ahora, en el momento de escribirles, tendrían que ser ya adultos, pero en lugar de eso, habían malgastado sus vidas, seguían siendo niños y por eso aún eran carnales. Para ser transformado de carnal a espiritual, no se necesita tanto tiempo como pensamos actualmente. Los creyentes de Corinto procedían de un ambiente pagano, categóricamente pecaminoso. Y al cabo de unos años, el apóstol ya veía que habían sido niños demasiado tiempo, habían estado demasiado tiempo en la carne, porque para entonces ya tenían que ser espirituales. El propósito de la redención de Cristo es eliminar todo lo que obstaculice el control del Espíritu Santo sobre toda la persona para que de este modo pueda ser espiritual. Esta redención no puede fallar jamás porque el poder del Espíritu Santo es sobreabundante. De la misma manera que un pecador carnal puede convertirse en un creyente regenerado, pero carnal, puede ser transformado en un hombre espiritual. Pero qué lamentable es encontrar a cristianos que no han realizado ningún progreso en su vida espiritual y cuando ya han pasado varios años y hasta incluso décadas. Yo sé que ustedes conocen gente así y estos mismos se asombran cuando encuentran a alguien que tiene pocos años en el cristianismo y tiene una vida espiritual. Lo consideran raro y no ven que se trata simplemente de algo normal, del normal crecimiento de la vida. Ahora yo te pregunto a ti que estás escuchando, ¿cuánto tiempo hace que creíste en el Señor Jesús? ¿Eres espiritual? No debemos volvernos niños viejos, entristeciendo al Espíritu Santo y perjudicándonos a nosotros mismos. Todos los regenerados deberían ambicionar un desarrollo espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo gobierne sobre todo, para que en un periodo de tiempo relativamente corto podamos llevar a cabo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. No debemos perder el tiempo sin hacer progresos, pero entonces, ¿cuáles son las razones para no crecer? Quizá hay dos, por un lado, que pueden ser debido a la negligencia de los que teniendo a su cargo las almas de los creyentes, de los recién convertidos, quizás solo les hablan de la gracia de Dios y de su posición en Cristo, pero se olvidan de animarles a buscar experiencias espirituales. O mejor dicho, quizá los que tienen a otros a su cargo desconocen la vida en el Espíritu. ¿Cómo pueden semejantes personas guiar a otros a una vida más abundante? Por otro lado, puede ser porque a los creyentes mismos no les interesan los asuntos espirituales. Suponen que basta con estar salvado o no tienen apetito espiritual o simplemente no están dispuestos a pagar el precio para poder avanzar. Y como consecuencia de esto, la iglesia está repleta de niños adultos con pañales. ¿Cuáles son las características de los carnales? La más destacada es que siguen siendo niños mucho tiempo. La duración de la niñez no debería pasar de unos pocos años. Cuando una persona nace de nuevo, al creer que el Hijo de Dios expió sus pecados en la cruz, se arrepiente, simultáneamente debería creer que ha sido crucificado con Cristo, para que así el Espíritu Santo pueda liberarle del poder que en nosotros ejerce la carne. Naturalmente, si desconoce este hecho, pues va a permanecer en la carne durante muchos años. La segunda característica de los carnales es que son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual.
Dice Pablo, os alimenté con leche, no con comida sólida, porque no estaban preparados. Los corintios se enorgullecían enormemente de su conocimiento y su sabiduría, presumían de todos los dones que tenían, de todas las iglesias de ese periodo. La de Corinto tal vez era la más instruida, y Pablo en su carta da gracias a Dios por su gran conocimiento en 1 Corintios 1:5. Si Pablo no les predicaba un sermón espiritual, podían comprender cada palabra. Sin embargo, toda su comprensión estaba en la mente. O sea, ellos entendían lo que Pablo hablaba. Aunque lo sabían todo, estos corintios no tenían el poder de expresar en la vida lo que sabían. Y muy probablemente hoy en día hay muchos creyentes que saben tanto y también que incluso pueden predicar a otros, pero que aún no son espirituales. El auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en pensamientos maravillosos y misteriosos, sino en la expectativa, en la experiencia espiritual real, a través de la unión de la vida del creyente con la verdad. Aquí la inteligencia no sirve y el ansia por la verdad también es insuficiente. Lo indispensable es un camino de total obediencia al Espíritu Santo, que es el único que nos enseña de verdad. Todo lo demás es la simple transmisión de conocimiento de una mente a otra. Estos datos no vuelven espiritual a uno que sea carnal, al contrario. En realidad su carnalidad transformará en carnal todo su conocimiento espiritual. Lo que necesita no es más enseñanza espiritual, sino un corazón obediente que esté dispuesto a ceder su vida al Espíritu Santo y que ande por el camino de la cruz, según el mandato del Espíritu. Una mayor enseñanza espiritual solo reforzará su carnalidad y servirá para que se engañe y se considere espiritual. Porque ¿acaso no se dirá a sí mismo de qué manera podría saber tantas cosas espirituales si no fuera espiritual? En tanto que la auténtica piedra de toque debería ser cuánto sabes de veras de la vida y cuánto de lo que sabes es un producto de la mente. Por eso, Pablo escribió sobre una evidencia más de la carnalidad, afirmando que habiendo celos, rivalidades entre ustedes, no son de la carne y se comportan como hombres corrientes. Uy, y que sí hay eso. El pecado de los celos y de la rivalidad es una prueba eminente de la carnalidad. En la iglesia de Corinto abundaban las disensiones, una cosa que confirmaba o que se confirma con afirmaciones tales como ellos decían: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Cristo. En 1 Corintios 1:12. Incluso los que contendían por Cristo diciendo yo soy de Cristo, pues también eran carnales, porque el espíritu de la carne siempre y en todas partes es celoso y contencioso. Estos eran indefectiblemente carnales al declararse cristianos con esa actitud de espíritu. Por muy bonita que suene la palabra, cualquier jactancia no es más que la manifestación de un bebé espiritual. Las divisiones en la iglesia son debidas exclusivamente a la falta de amor y a la carnalidad. Esas personas que al parecer contienden por la verdad no hacen más que camuflajear, esconder a la auténtica persona que hay dentro de ellos, que es carnal. Los pecadores del mundo son hombres de la carne y como tales no están regenerados y en consecuencia están bajo el dominio del alma y de su cuerpo. Pero para un creyente ser carnal significa que también se comporta como un hombre corriente. Ahora bien, es perfectamente natural que los mundanos sean carnales e incluso es comprensible que los creyentes recién nacidos sean carnales. Pero si tú eres un cristiano creyente que por los años aún llevas creyendo en el Señor y ya deberías ser espiritual, entonces ¿cómo puedes seguir comportándote como una persona corriente, como un niño? Por eso es evidente que una
persona pertenece a la carne si se comporta como un hombre corriente y peca con frecuencia, si practica y sigue practicando el pecado. No importa cuánta doctrina espiritual sepa, cuántas experiencias espirituales pretenda haber tenido o cuántos servicios eficaces haya prestado, nada de eso le hace menos carnal si sigue sin librarse de su temperamento, de su ira, que son un cerillito, su mal genio, su egoísmo, su vanagloria y su falta de perdón y de amor. Ser carnal significa comportarse como hombres corrientes. Por eso debemos preguntarnos si nuestra conducta es muy diferente, es radicalmente diferente a la de los hombres que no conocen de Dios. Pero si tienes pegadas a tu vida muchas costumbres mundanas, pues entonces aún eres sin duda alguna de la carne. Pero no discutamos sobre si nos llamamos espirituales o carnales, sino si estamos gobernados o no por el Espíritu Santo. Porque ¿qué provecho sacaremos de la simple calificación de espirituales o carnales? Al fin y al cabo, esto es un asunto de vida, no de títulos. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando alguien es de la carne? Bueno, veamos los pecados de la carne. Lo que el apóstol Pablo estaba experimentando en Romanos 7 era una guerra contra el pecado que habitaba en el cuerpo. Él decía, el pecado ha encontrado la oportunidad en el mandamiento y me engañó. En Romanos 7:11. Luego dice, era el pecado produciendo muerte en mí. Romanos 7:13. Bueno, lean Romanos 7:11 hasta el 20. Vendido al pecado, sino el pecado que vive en mí. Mientras permanezca en la carne, un creyente es vencido a menudo por el pecado que hay dentro de él. Son muchas las batallas y muchos los pecados cometidos. Se pueden clasificar las necesidades del cuerpo humano en 3 categorías. Escúchenlo bien: nutrición, reproducción y defensa. Antes de la caída del hombre, estas eran necesidades legítimas, ajenas al pecado, pero solo después que el hombre cayó en el pecado, se convirtieron en instrumentos del pecado. En el caso de la nutrición o de la comida, el mundo utiliza la comida para seducirnos. La primera tentación del hombre está en el campo de la comida. Del mismo modo que la fruta del conocimiento del bien y del mal tentó a Eva, hoy en día el beber, los banquetes, se han convertido en un pecado de la carne. Por eso no tratemos con ligereza el asunto de la comida, porque muchos cristianos carnales han tropezado en ese punto. Los creyentes carnales de Corinto hacían tropezar a sus hermanos justo en ese asunto de la comida. Por eso a todos los que tenían que ser ancianos y diáconos en aquel entonces, se les exigía que hubiesen superado ese punto. Son los requisitos que Pablo dice en 1 de Timoteo 3, del 3 al 8. Solo la persona espiritual comprende la inutilidad de dedicarse a comer y a beber. Pablo dice en 1 de Corintios 10:31, así pues, si coméis o bebéis, o sea lo que hagáis, háganlo todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, la reproducción. Después de la caída del hombre, la reproducción se convirtió en un deseo carnal o una concupiscencia, en un deseo inmoral. La Biblia relaciona de una manera especial la concupiscencia con la carne. Incluso en el jardín del Edén, el pecado de la gula provocó de inmediato concupiscencia y vergüenza. Pablo pone juntas estas dos cosas en su primera carta a los Corintios, en 1 de Corintios 6, 13 al 15, y relaciona claramente la embriaguez con la maldad, 1 de Corintios 6, 9 al 10. Ahora, la defensa, cuando el pecado ha conseguido el control, el cuerpo manifiesta su fuerza en la defensa propia. ¿Qué quiere decir esto? Que se resiste a todo lo que pueda interferir en su bienestar y su placer, lo que comúnmente se llama mal genio, y algunos de sus frutos como el enojo, la rivalidad, para tener la excusa perfecta, proceden de la carne y en consecuencia son pecados de la carne. Como el pecado es la motivación que hay detrás de la defensa, del argumento, de la excusa propia, de ahí han surgido directa o indirectamente muchas transgresiones.
¿Cuántos de los pecados más oscuros de este mundo surgen del amor propio, de la vanidad y de todo lo demás que sale del yo? Un análisis de todos los pecados del mundo mostrará que cada uno de ellos está relacionado con estas tres categorías. Un cristiano carnal es aquel que está dominado por uno, dos o los tres puntos que acabamos de ver. Así como no sorprende a nadie que una persona del mundo esté dominada por el pecado de su cuerpo, pues debería considerarse como algo muy anormal que un cristiano nacido de nuevo, que tiene años, permanezca mucho tiempo en la carne, que fracase en someter el poder del pecado y que viva una vida de altibajos. Un creyente debería permitir al Espíritu Santo que examine su corazón y que le instruya sobre lo que está prohibido por la ley del Espíritu Santo y la ley de la naturaleza, sobre lo que le impide adquirir templanza y dominio propio y sobre lo que le domina y le priva de libertad en su espíritu para servir a Dios libremente. No podrá emprender una plena vida espiritual mientras esos pecados no sean eliminados. Las cosas de la carne tienen muchas salidas. Hemos aprendido durante los estudios que es hostil a Dios, que no puede agradarle de ningún modo. Sin embargo, ni el creyente ni el pecador pueden valorar genuinamente la absoluta inutilidad, o sea que no sirve para nada, la perversidad y contaminación de la carne de la manera que lo ve Dios. Si no se nos muestra, si no lo muestra el Espíritu Santo a nosotros, pero solo cuando Dios por su Espíritu Santo lo revela al hombre, la verdadera condición de la carne tal como Dios la ve, es cuando podremos enfrentarnos con la carne. Las manifestaciones de la carne son muy conocidas. Si un hombre es riguroso consigo mismo y se niega a seguir como acostumbraba a los deseos del cuerpo y de la mente, como dice Efesios 2:3, se dará cuenta con facilidad de lo sucias que son estas manifestaciones. La carta de Pablo a los Gálatas da una lista de estos pecados de la carne para que nadie pueda confundirse. En Gálatas 5:19 al 21. Él dice, ahora bien, las obras de la carne son muy evidentes: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistad, celos, pleitos, ira, egoísmo, disensión, envidias, embriaguez, orgías y cosas así. En esta enumeración el apóstol afirma que las obras de la carne son evidentes, o sea que se pueden ver claramente. Todo aquel que esté dispuesto a comprenderlo, las va a reconocer sin dudar. Para descubrir si es de la carne, solo tiene que preguntarse si está haciendo alguna de estas obras de la carne. Y claro está que no hay que hacer toda la lista para ser carnal. Simplemente con que haga alguna de ellas, basta para afirmar sin lugar a dudas que es carnal. Porque ¿cómo podría ser alguna de ellas si la carne ya hubiese renunciado a su dominio? La presencia de una obra de la carne demuestra la existencia de la carne. Se pueden dividir estas obras de la carne en 5 grupos: pecados que manchan el cuerpo, tales como la inmoralidad, la impureza y el libertinaje. Número 2, en comunicaciones sobrenaturales pecaminosas con las fuerzas satánicas, tales como la idolatría y la brujería. Y número 3, temperamentos pecaminosos y sus peculiaridades, como enemistades, celos, contiendas, pleitos. Número 4, sectas y bandos religiosos, como el egoísmo, las disensiones del espíritu partidista, la envidia. Y número 5, lascivia, tales como la embriaguez y las orgías. Cada una de estas es fácilmente observable. Los que las hacen son de la carne. En estos 5 grupos distinguimos algunos pecados que supuestamente son menos pecaminosos y otros que ensucian más. Pero a pesar de que podamos considerarlos a unos más repugnantes que otros, Dios revela que todos tienen la misma procedencia de la carne. Aquellos que cometen con frecuencia los pecados más envilecedores, más graves, saben que son de la carne. Sin embargo, qué difícil es para los que ya no cometen estos pecados relativamente más graves reconocer que son carnales, porque tienen algunos de los otros que no consideran tan graves. Acostumbran a considerarse superiores a los demás y como si no vivieran según la carne,
No comprenden que por muy civilizada que pueda resultar la apariencia, la carne sigue siendo carne. Luchas, disensiones, espíritu partidista, envidia, dan una apariencia más limpia que inmoralidad, impureza, libertinaje y orgías, pero aún así todos son frutos del mismo árbol. Por eso debemos orar sobre estos 3 versículos hasta que se nos abran los ojos y nos veamos a nosotros mismos, que nos humillemos por medio de la oración, que oremos hasta llorar con muchas lágrimas y aflijámonos por nuestros pecados, hasta reconocer que solo somos cristianos de nombre, incluso cristianos espirituales, entre comillas, pero que nuestra vida sigue estando llena de las obras de la carne. Ojalá oremos hasta que nuestros corazones se llenen y se quebranten, dispuestos a eliminar todo lo que sea carnal. El primer paso en la obra del Espíritu Santo es convencernos y declararnos culpables de nuestros pecados. Así como sin la iluminación del Espíritu, un pecador nunca verá la maldad de su pecado y no huirá de la ira futura hacia la obediencia de Cristo, también un creyente necesita ver su pecado por segunda vez. Un cristiano debería reprocharse a sí mismo su pecado. ¿Cómo podrá jamás ser espiritual si él mismo no está convencido de lo perverso y despreciable que es su carne y no se detesta a sí mismo por el pecado? Sea como sea que pequemos, seguimos perteneciendo a la carne si lo seguimos haciendo. Ahora es el momento de postrarnos humildemente ante Dios, dispuestos a que el Espíritu Santo nos redarguya de nuestro pecado. Por eso necesitamos y tenemos una gran necesidad de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? En el grado en que un creyente sea iluminado por el Espíritu Santo para percibir algo de la lamentable condición de ser carnal, en ese grado se va a intensificar su lucha con la carne y sus fracasos se harán evidentes más a menudo. En la derrota se dará más cuenta del pecado y la debilidad de la carne, para que se despierte en él una creciente indignación hacia sí mismo y una ardiente determinación de luchar con el pecado de su carne. Y esa reacción en cadena se puede extender mucho tiempo hasta que al fin, al experimentar la profunda obra de la cruz, sea liberado. El que el Espíritu Santo nos guíe de esa manera es algo intencional. Antes de que la cruz pueda realizar su obra profunda, tiene que haber una preparación adecuada. La lucha y el fracaso nos la proporcionan. En cuanto a la experiencia del creyente, aunque mentalmente puede estar de acuerdo con la valoración que Dios hace de que la carne está corrompida por completo y es irredimible, aún así puede carecer de la clara percepción espiritual que valora con precisión la corrupción y la contaminación de la carne. Quizás acepte que lo que dice Dios es cierto, pero aunque el creyente lo diga, aún intenta poner remedios o remiendos, parches en su carne. Muchos creyentes ignorantes de la salvación de Dios intentan conquistar a la carne peleando con ella. Creen que la victoria depende de la fuerza que tengan, de la fuerza de voluntad y por consiguiente cuentan seriamente con que Dios les va a dar un poder espiritual para que puedan dominar a su carne, que algo va a venir sobrenaturalmente a su vida y lo va a hacer por ellos. No, no es así. Esta batalla se extiende a un largo periodo de tiempo, con más derrotas que victorias, escúchalo bien, hasta que finalmente se ve que una victoria total sobre la carne es irrealizable. Durante este tiempo el creyente sigue por una parte guerreando y por la otra intentando mejorar o disciplinar su carne. Ora, escudriña la Biblia, establece muchas reglas: no hagas, no pruebes, no toques, no comas, no bebas, en la esperanza de dominar y domar la carne. Inconscientemente cae en la trampa de tratar el mal de la carne como un resultado de la falta de reglas, de penitencias, de castigos. Y cree que si pudiera darle a su carne alguna preparación espiritual, se va a librar de su problema. No, pero él no ve que ese tratamiento es inútil,
como dice Pablo en Colosenses 2, 21 al 23. Y a causa de la confusión en que se halla el cristiano, deseando en apariencia la destrucción de la carne, pero al mismo tiempo procurando mejorarla, el Espíritu Santo debe permitirle que luche, que sea derrotado y que sufra bajo sus propias acusaciones. Y solo después de haber pasado por esa experiencia repetidamente, comprenderá el cristiano que la carne es irremedible y que su método es vano. Y entonces buscará otra clase de salvación. Y de ese modo conocerá por experiencia lo que antes solo conocía mentalmente. Si un hijo de Dios cree en Dios fiel y sinceramente, suplica de veras al Espíritu Santo que le revele la santidad de Dios para poder conocer a su carne bajo esa luz, el Espíritu Santo lo hará sin lugar a dudas. Y en adelante quizás se ahorrará muchos sufrimientos. Pero creyentes así hay pocos. La mayoría confían en su propio método, pretendiendo que no son tan malos después de todo. Y para corregir esa presunción equivocada, el Espíritu Santo lleva pacientemente a los creyentes a que comprueben poco a poco la inutilidad de sus propios esfuerzos. Por eso hemos estudiado, hemos visto que no podemos ceder ante la carne, ni tampoco podemos enmendarla ni educarla, puesto que ninguno de nuestros métodos puede llegar jamás a modificar en lo más mínimo la naturaleza de la carne. ¿Qué podemos hacer, pues? La carne debe morir. Ese es el método de Dios. El único camino es la muerte y no hay más. Preferiríamos domar la carne con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad o con otros innumerables medios, pero la participación de Dios o la prescripción, la receta de Dios es la muerte. Si la carne muere, ¿que no quedan resueltos todos los problemas de manera automática? No hay que conquistar la carne tiene que morir. Es muy razonable si consideramos la manera en que pasamos a ser carne al principio. Jesucristo dijo, como estudiamos ayer, lo que nace de la carne es carne. Llegamos a ser carne porque nacimos de ella, pero la salida simplemente sigue siendo la entrada. La manera de poseerla es la manera de perder. Como nos hicimos carne al nacer de la carne, pues se desprende, entendemos fácilmente que nos liberaremos de ella si muere. La crucifixión es el único camino. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto está libre de pecado. Romanos 6:11, considérense muertos. Todo lo que se quede corto de la muerte es insuficiente. La muerte es la única salvación. La carne está muy maleada, dice 2 de Pedro 2:10 al 12, y por esa razón Dios no intenta cambiarla. El único método de liberación de Dios es darle muerte. Ni siquiera, escúchalo bien, la sangre de Jesús puede limpiar las impurezas de la carne. La sangre trata con los pecados, la cruz trata con la carne. Vemos en la Biblia que su sangre lava nuestro pecado, pero nunca lava nuestra carne. La carne debe ser crucificada, Gálatas 5:24. El Espíritu Santo no puede reformar la carne y por eso no vivirá en medio de la carne pecaminosa. No habita en el creyente con el propósito de mejorar la carne, sino para luchar contra ella, como dice Gálatas 5:17. Y también dice Éxodo 30:32 que no será derramado el aceite de la santa unción, que es un tipo del Espíritu Santo, sobre los cuerpos de hombres corrientes, pecadores. Si es así, qué absurdo es que oremos al Señor con frecuencia para que nos haga buenos y amorosos para poder servirle. Pero qué vana es la esperanza del que aspira a una posición santa algún día. Cuando podamos estar diariamente con el Señor, o podemos estar diariamente con el Señor y podemos glorificarle en todo, es cuando de veras vamos a conocer su poder. No debemos intentar jamás enmendar la carne para hacerla colaborar con el Espíritu de Dios. La carne debe morir y solo enviando la carne a la cruz podemos liberarnos de seguir esclavizados por ella. Por eso, la siguiente semana veremos la cruz y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que veremos el domingo en nuestro primer servicio del año? Uy, Señor, agárrense con esta palabra de Dios. La paradoja de las resoluciones.
o de los propósitos de año nuevo. Todos nosotros, cuando termina un año y comienza otros, todos, aunque no lo digamos, nos llenamos de propósitos, de promesas, de resoluciones, de metas, de todo tipo. Algunos de adelgazar, de hacer dieta, bajar de peso, comer menos, otros de un mejor empleo, ganar más, trabajar menos, otros de mayores ingresos, otros de cuidar ahora sí su salud porque han comido de todo, otros de ahorrar más, otros de remodelar su casa, de comprar un carro mejor, de salir de deudas, etcétera, etcétera. ¿Ahora es malo esto? Claro que no. Pero aquí viene el pero y lo paradójico, lo contradictorio de estas resoluciones o propósitos que hacemos cada año, que nos enfocamos más en las añadiduras, en las cosas terrenales, que en el Dios que suple las añadiduras. Por ejemplo, todos queremos ser bendecidos durante este 2023, pero te pregunto, ¿Dios bendice a todos? ¿Dios bendice a todos? Claro que no, escúchalo bien. ¿Mm? Ama a todos, pero no bendice a todos. Él mismo dijo, con la vara que midas serás medido, en Lucas 6:38. Otros decimos que tu presencia siempre vaya conmigo en este 2023, pero la palabra dice que no dejes de congregarte y nunca te congregas. Bueno, ni escuchas ni los devocionales. Otros piden salud, pero la palabra de Dios dice que cuides tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y no lo haces. Otros más atrevidos piden que sean perdonados. Señor, que me perdone fulanita, pero no perdonan, viven con amargura peleando por manteles y mesas, viven con falta de perdón, olvidando que no pueden recibir lo que no dan. Otros quieren ser bendecidos financieramente, que Dios les dé, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Otros dicen, Señor, que mis hijos te amen, pero no los llevan a la iglesia nunca, y mucho menos hablan en sus hogares la palabra de Dios, como Dios lo ordenó, en un mandamiento perpetuo en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Otros piden favores más específicos, pero en el fondo lo que quieren es solo aprobación de Dios para hacer su voluntad. Y utilizando un lenguaje muy espiritual, creen que Dios les va a conceder lo que están pidiendo y olvidan que lo que el mismo Señor Jesús enseñó, que no se haga nuestra voluntad sino la suya. Otros declaran la palabra fuera de contexto. Señor, tu palabra dice que seré salvo yo y toda mi casa. Y sí, es verdad, pero a medias, porque olvidamos que debe venir un genuino, verdadero arrepentimiento individual. La salvación es personal y queremos que nazcan de nuevo cuando nosotros somos tibios, tirando a carnales, cuando nos congregamos cada vez que queremos, cuando no tenemos un compromiso, una disciplina. Queremos una iglesia que crezca y se multiplique cuando no tenemos tiempo para servir y adorar, cuando no queremos hacernos responsables en ministerios, en la iglesia, cuando Jesús lo dijo muy claro, primero somos adoradores y luego servidores. Y esta última, no queremos ser juzgados cuando parecemos jueces y la palabra dice que no juzguemos para no ser juzgados. Y podríamos continuar y encontraríamos lo mismo paradójico, contradictorio que somos en cada petición que le pedimos a Dios en cada inicio de año. Por eso abróchense el cinturón y por esa misma razón mañana tendrán tiempo de reestudiar, reescuchar los devocionales. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, primeramente, nuestro Señor. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, porque nos damos cuenta que muchas veces podemos decir que somos creyentes espirituales, que te amamos, pero las acciones, las obras de la carne delatan, Señor, que lo somos solamente de labios, de lengua, pero no en realidad. Señor, que este año 2023, que las resoluciones que no sean paradójicas, Señor, que sean realistas, conforme a los hábitos que desarrollemos de tu palabra, de tu presencia, cada uno de nosotros. Necesitamos dejar malos hábitos, disciplinarnos en las áreas específicas, cada uno, Señor, porque todos tenemos diferentes áreas que deben ser corregidas.
Cada uno debemos identificarlas, Señor, y tú nos las revelas a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, hoy oramos para que seas tú revelándonos, escudriñando nuestro corazón y que lleguemos preparados este domingo a ese primer servicio del año, Señor. Que sabemos que algunas iglesias tuvieron sus servicios, Señor, y respetamos su decisión, Señor, pero tú nos hiciste sentir que era hasta este domingo 8 en que nos reunamos, Señor. Y también queríamos, Señor, teníamos planeado el Festiniños. Tú no lo permitiste por una razón que solo tú sabes, Señor. Y nosotros nos conformamos a tu voluntad, Padre. Que sigamos haciendo tu voluntad, Señor. Y sobre todo, que sigamos sirviéndote, adorándote y sirviéndote, porque ese es el orden. No podemos ser servidores si no somos adoradores. Señor, que este domingo todos y cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, estemos ahí reunidos para adorarte como tú lo mereces, Señor. Que quitemos todo obstáculo, que comencemos, Señor, con un perdón, Señor, primeramente nosotros mismos. Que dejemos toda amargura, que dejemos todo lo que está llenando y contaminando a los demás, que no permitamos que ninguna raíz de amargura esté contaminando y contaminando a los que están alrededor. Es tiempo, Señor, de nuevos inicios. Ahora tú nos das un cuaderno nuevo con 365 páginas en blanco para escribir, Señor, para escribir lo que tú, Señor, hagas y harás con cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, y desde ahora, Señor, te pedimos, te rogamos que nos des un buen clima para adorarte, Señor. Que se haga tu voluntad sobre todo. Nuestro deseo es ese, pero tu voluntad sobrepasa, Señor, nuestro deseo. Queremos estar reunidos para alabarte, para adorarte como tú lo mereces y que quites todo obstáculo de cada hermano, Señor, y cada hermana, y que este 2023 sea realmente diferente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.